cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Las marcas de una iglesia saludable. ¿Cómo tú puedes saber que estás en una iglesia saludable, una iglesia que te va a edificar, en una iglesia donde vas a crecer, en una iglesia buena, donde tú estás seguro de tu salvación y de que tú vas a ir al cielo? Y yo quiero invitarles de nuevo que abran la palabra de Dios en Hechos 2. Este es el primer sermón que se predicó en la iglesia de Jesucristo. Un sermón maravilloso, particularmente creo que es el sermón más maravilloso predicado por un ser humano. El Señor Jesucristo predicó muchos de estos sermones allá en, por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Pero aparte de estos sermones del Señor, Mateo 24, el Sermón de la Montaña y otros, Mateo 10, el sermón a los discípulos, el sermón que predicó a sus discípulos la noche previa a su muerte, ahí en el libro de Juan 13, 14, 15, 16, e incluso su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan. Aparte de esto, este es el sermón más maravilloso que yo he podido leer, meditar, reflexionar sobre él. El Espíritu Santo había venido a la iglesia, había dado inicio a la iglesia. Aquí en Hechos 2 es donde comienza de verdad la iglesia, y eso ustedes lo pueden corroborar en Hechos 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y luego lo llaman los apóstoles en Hechos 11 y le dice: venga Pedro para acá. ¿Cómo es eso que usted ha entrado a comer con gentiles? Y Pedro les dice: no, esto ocurrió así. Les narra lo que pasó y les dice: y yo me acordé de lo que pasó con nosotros al inicio. Y este inicio habla de Hechos 2, porque Pedro dice: fue exactamente lo mismo. Recordé las palabras de Jesús que dijo: no se vayan de Jerusalén si no esperen la promesa del Padre, porque Juan les bautizó con agua, pero yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y él lo recalca y dice: eso ocurrió al inicio. Eso lo pueden leer en Hechos 11. Ahora, este día comienza la iglesia. ¿Y cómo comienza la iglesia? Bueno, más o menos eran como unos 120 en número que estaban ahí congregados. Y luego de que viene el Espíritu Santo, dice que hubo un gran estruendo, la gente se congrega porque era una fiesta y llegaban miles y miles de todo Israel y van a curiosear a ver qué fue lo que pasó. ¿Y qué ocurre, hermanos? Entonces Pedro aprovecha la oportunidad, pero no solamente Pedro, dice Pedro y los 12 se pusieron de pie y comenzaron a predicar. Y yo quiero ver 5 elementos fundamentales que debe tener toda iglesia que se llame verdadera iglesia de Jesucristo. Y si ustedes son una verdadera iglesia de Jesucristo, deben de tener como punto de partida estos 5 elementos. Número 1, todo en la iglesia debe estar centralizado en Cristo. Y esto es algo que debe de ser fundamental, hermanos, porque estamos viviendo en la época del humanismo. E incluso la iglesia ha sido contaminada con este sistema, donde lo importante es quedar bien con el ser humano, quedar bien con el hombre. Hay mucha gente que dice: ay, mire, yo voy a la iglesia porque me siento bien. No debes de venir a la iglesia porque te sientes bien, sino porque se te sacude en tu vida espiritual, en tu caminar con Dios, en tu andar con Dios, porque es una iglesia que lleva a las personas a la centralidad del Señor Jesucristo. Mira la palabra de Dios y especialmente el mensaje, la música, todo el ministerio debe estar centrado en Cristo. Fíjense que hay gente que es interesante. Llegan algunos hermanos y dicen: hoy no me gustó el culto. Y mi pregunta es: ¿y quién te dijo que el culto era para ti? ¿Alguien te mandó una notita diciéndote: hoy te vamos a dedicar el culto a ti? O ese canto no me gusta, el canto no es para ti. El canto debe de agradar a Dios. Y todos nosotros debemos de ser un coro, como que aquí estuviera sentado el Señor y todos cantándole a Él. Porque el canto no es para mí.
Por tanto, el canto debe de exaltar a Cristo, debe de glorificar a Cristo, el mensaje. Yo quiero que mires lo que dice la palabra y no me voy a detener en todos los detalles porque este sermón es demasiado rico. Pero quiero recalcar algunos puntos muy importantes. Mire conmigo Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo comienza Pedro? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y cuál es la primera palabra que quiere que oigan? ¿Cuál es la primera palabra? Jesús Nazareno. ¿De quién les va a hablar Pedro? ¿Cuál es el centro del mensaje de Pedro? No es diciéndoles, yo quiero que ustedes se sientan bien. Él quiere prosperarles. Dios quiere hacer de ustedes gente saludable, gente... No. Porque el centro de la iglesia no es la iglesia, no es la persona, es Cristo Jesús. ¿Cómo comienza? Mire, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Mira el versículo número 23. ¿A quién? A Jesús Nazareno. Mira el versículo 24. El cual, pronombre relativo, ¿a quién se refiere? A Jesús Nazareno. Mira el versículo número 25. Porque David dice de él, pronombre personal, ¿a quién se refiere? A Jesús Nazareno. Versículo número 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, ¿a quién? A Jesús Nazareno, a David, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. ¿De quién está hablando Pedro, hermanos? No está hablando del ser humano, no está hablando de quedar bien con la gente, está hablando de Cristo como el centro de la vida de la iglesia, como el centro de su mensaje. Versículo número 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. 32, a este Jesús resucitó Dios. ¿De quién está hablando? Del mismo Jesús Nazareno. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto. ¿Quién? Jesús Nazareno. Versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, a mí me fascina esto. Una verdadera iglesia del Señor no es una iglesia centrada en el hombre. No estamos aquí para agradar al hombre. No estamos aquí para rascarle el oído a la gente. No estamos aquí para complacer a la gente. Estamos aquí para proclamar a Cristo y para glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. En todo lo que hace la iglesia. Está centrada en el Señor Jesucristo como el Rey, como el amo, como el Salvador y Señor del universo, de la iglesia y de nuestras vidas. Toda iglesia que se sale de ahí deja de ser una iglesia cristiana verdadera. Toda iglesia que quiere agradar al hombre. De hecho, la palabra de Dios advierte y dice que vendrán muchos para rascarle el oído a la gente, para quedar bien con la gente. Ay, si es que si yo predico sobre el pecado y si predico sobre esto, la gente se me va. Deje que se vaya. Si al final igual está que estén aquí y se vayan al infierno porque usted no les predica el evangelio, o que estén en el mundo y se vayan al infierno. A Satanás no le importa llevarse a la gente de la banca de una iglesia al infierno o de la banca de una taberna al infierno. A él le da lo mismo. A él le da lo mismo. Y por eso Pablo dice, tengan cuidado con las falsas doctrinas, porque son doctrinas de demonios. ¿Sabe dónde están cocinándose todas esas doctrinas? Allá en el infierno, para traerlas a la tierra y luego llevarse a la gente de la tierra al infierno. En segundo lugar, nosotros como iglesia verdadera tenemos un mensaje bíblico. Primero, todo en la iglesia está centrado en Cristo. Segundo, todo mensaje y todo lo que se hace en la iglesia debe tener un fundamento en la palabra de Dios. Hermanos, yo no puedo creer que Dios haya tardado más o menos unos 1500, 1600 años en escribirnos este libro, en escoger a los escritores,
en escoger cada palabra, porque nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. ¿Qué quiere decir inspiración verbal, hermanos? Que Dios inspiró cada palabra. No fue así por todo, sino cada palabra. ¿Sabe usted que cada palabra de este libro Dios la escogió para que ahora yo haga lo que yo quiera? No es así. No es así. ¿Cómo debe ser la alabanza en la iglesia? Como a mí me gusta, como yo quiero, como quieren los líderes, como quiere esta familia, o como Dios dice en su palabra. Hermano, ¿sabe usted que hay gente que cree que el culto debe de ser como nosotros querramos? Y eso no es cierto. La Biblia habla cómo debe de ser el culto. La música. La Biblia nos dice cómo debe de ser el liderazgo de la iglesia. ¿Quiénes deben de ser líderes en la iglesia? ¿Sabe usted que la Biblia dice cómo debe recogerse la ofrenda en la iglesia? ¿De dónde debe salir la ofrenda? Que hay muchas iglesias que ahora aquí adentro hacen rifas y hacen tómbolas y hacen bingos y hacen esto y lo otro para agenciarse de fondos. Mire lo que dice el apóstol Pedro acá, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 15. Mire conmigo, por favor. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué? Porque algunos estaban diciendo que los apóstoles estaban borrachos, estaban llenos de alcohol. Y Pedro dice, es de la hora tercera. ¿Saben cuál era la hora tercera? Eran las 9 de la mañana. Parece que antes la gente no se emborrachaba antes de cierta hora, ¿verdad? Ahora toda hora, no importa. Gente que a las 7 de la mañana está emborrachándose. Entonces Pedro dice, son las 9 de la mañana. Versículo número 16, mire conmigo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué va a hacer Pedro? Va a ver la Biblia y va a ponerlo a la luz de esta experiencia. ¿Se dan cuenta? Toda experiencia en la iglesia debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, debe tener un sustento bíblico. Nosotros hoy vivimos en la tiranía de la experiencia y mucha gente anda diciendo, ay, tuve una experiencia, aunque no sea bíblica. ¿Qué dice Pedro? Esto que nos ha acontecido es lo que dice la Escritura. Mire conmigo, por favor, versículo número 25, dice, porque David dice de él, y aquí viene una cita, Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, y Pedro sigue citando la Escritura. ¿Se dan cuenta? Leer la Escritura, decir, esto es lo que Dios dice, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, así dice Jehová. Todos nosotros en la iglesia debemos de tener la palabra de Dios como el centro de mi vida, de mi familia y de todo lo que es la congregación. Todo lo que es la congregación. Yo quedo preocupado, hermano, de lo que está pasando en la iglesia. Hace tiempo atrás me invitaron a dar una conferencia allá en Honduras. Yo fui y me dijeron, queremos que hables de los movimientos modernos dentro de la iglesia cristiana. Yo me puse a estudiar y quedé realmente asustado, asombrado, como dice Pablo, quedé maravillado de lo que está pasando. Y me di cuenta que ahora la iglesia se ha mundanalizado. Y le voy a decir una cosa, mire bien esto por favor. Cuando el mundo acepta la iglesia, no es que el mundo se ha cristianizado, es que la iglesia se ha mundanalizado. Es un problema, es un problema. Y hermano, todo lo que se hace en la iglesia debe tener un sustento bíblico. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Debe tener un sustento en la palabra de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Mira el versículo 34, por favor.
Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí viene una cita del Salmo 110, literal. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, el centro de la iglesia es Cristo y todo debe ser para su gloria. Pero lo que debe guiar a la iglesia es la palabra de Dios. El tener la Biblia siempre, no permitan que nadie se suba a este púlpito a decir inventos propios. Nadie debe subirse aquí a decir sus opiniones. Hermano, mis opiniones a ustedes ni les importan ni les interesan. Lo que ustedes quieren oír es la voz de Dios a través de la exposición de su palabra. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que va a edificar tu mente, tu corazón, tu vida? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. El apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Yo necesito nuevas revelaciones para ser perfecto? No. ¿Qué es lo que necesito? La palabra de Dios. Yo leo a veces, por ejemplo, Jeremías 23. Mira, yo quedo asustado de lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 23. No saben estos falsos profetas, dice Jeremías, que lo que hacen es apartar a mi pueblo, el corazón de mi pueblo, con sus falsas profecías. Hermano querido, lo que tú necesitas es la exposición de la palabra de Dios. Cuando vienes aquí, tú no vienes a escuchar chistes, cuentos, historietas, entretenimiento. La iglesia no es un circo, la iglesia no es un estadio, la iglesia es el pueblo de Dios donde debe de ser edificado con la palabra de Dios. Y solamente con la palabra. Pero en tercer lugar, no solamente hay que abrir la palabra, sino que hay que hacer una interpretación correcta y sana al exponer la palabra. Hay gente que abre la Biblia y te lee un versículo y después se va diciendo lo que eras por aquí y por allá. No es así. Predicar no es hablar. Predicar no es solamente decir cosas. Predicar es explicar la palabra de Dios. Es que tú entiendas. Es que al salir de esa puerta tú puedas decir, mire que este pasaje yo no lo entendía bien, pero el predicador esta mañana me lo explicó y cómo edificó mi vida con esto. Ahora lo entiendo y ahora lo voy a practicar mejor. Eso es predicar, hermano. Es explicar el texto. Dice que cuando Nehemías estaba ahí reconstruyendo el templo, se reunieron un día y vino Esdras con todos los otros levitas que estaban ahí, con todos los escribas, y expusieron la palabra. Y dice, y ponían sentido a la lectura de tal forma que la gente podía entender. Si tú no entiendes la escritura, te va a costar aplicarla y vivirla. Yo quiero que mires conmigo, por favor, lo que dice aquí la palabra. Hechos capítulo 2, del versículo 25 al 28, está la cita bíblica. ¿La miras conmigo? ¿Amén? ¿Sí? Ahora, mira el verso 29. Ahora Pedro va a explicar la cita que ha traído. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Mira el verso 25 dice, porque David dice de él. Ahora dice Pedro, ahora les voy a explicar esto que David dice. Quiero que entiendan lo que David está diciendo aquí en este pasaje. Versículo número 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque David, aquí en el Salmo número 16, del 8 al 11, mis queridos hermanos, David dice que Dios no va a dejar su cuerpo en el sepulcro y no va a permitir que su carne vea corrupción. Ahora dice,
a Pedro. Bueno, pero todos dicen, pero aquí está el profeta, aquí está el patriarca David. ¿Y cómo es eso de que no va? Dice, les voy a explicar qué es lo que está diciendo David. ¿Se dan cuenta? Y ahora Pedro le pone sentido a las palabras del Salmo 16. Mira el versículo número 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ahora Pedro les dice, sabe que David estaba profetizando, y ahí en el Salmo 16, 1000 años antes de Cristo, no estaba hablando de él, estaba hablando de quién, de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y Pedro le pone sentido a la palabra de Dios, lo interpreta correctamente. Mire conmigo el versículo 34. Perdón, voy a leer el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí tenemos una cita del Salmo 110. David dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, y ahora Pedro dice, ¿y de quién está hablando aquí? Y Pedro lo explica, versículo 32, solo que aquí lo explica antes. Mira el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Ese Jesús. Dios lo exaltó. Y entonces dice, cuando Dios lo exaltó, se cumplió el Salmo 110. Lo explica. La gente puede entender, puede comprender las Escrituras. Hay dos ejemplos que yo les quiero mencionar en este tiempo. Uno de ellos, ejemplos del Señor Jesucristo en cuanto a la interpretación sana de la Escritura. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, hermano. Y mire Mateo, capítulo 22. Mire, este es un ejemplo muy sencillo, pero qué interesante. A mí me fascina cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza las Escrituras, pero más me fascina cómo las interpreta. Yo quiero que miren conmigo Mateo capítulo 22. Es interesante porque aquí usted puede ver la forma en que religiosos, y cuando hablo de religiosos, no solamente me refiero a las sectas, sino a grupos evangélicos que son sectas, porque ese es un problema. Ahora hay muchas iglesias que se llama Iglesia de Dios Internacional, Profética y no sé qué, y son puras sectas falsas. ¿Okay? Y cómo Jesús mira las Escrituras. Ya en el tiempo de Jesús había sectarios, ya en el tiempo de Jesús habían sectas falsas, y uno de ellos eran los saduceos. Mira el versículo 23, dice Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. O sea, ellos ya tenían una doctrina elaborada y ellos no creían en la resurrección. Decían, eso es imposible. ¿Sabe por qué? Porque eran racionalistas. Muchos grupos sectarios son racionalistas. Entonces lo que ellos no entienden, sencillamente dicen, eso no puede ser. Entonces los saduceos decían, ¿cómo va a resucitar a gente que, por ejemplo, se lo comió un tigre? ¿O cómo va a resucitar a alguien que se murió en el mar y lo tiraron al mar? ¿Y cómo va a resucitar? No, ese es imposible, entonces no hay resurrección. Así de fácil se producen las sectas falsas. Yo les podía mencionar un grupo de sectas falsas que son racionalistas. No lo puedo entender, eso no puede ser, entonces eso no es cierto, aunque lo diga la Escritura. Entonces le presentan a Jesús aquel caso de una señora que se casó con 7 hermanos diferentes por aquella ley del Antiguo Testamento llamada el levirato. Y luego le dicen, al final se murió también la mujer. Entonces le preguntan, ¿y en la resurrección? Ellos no creen en la resurrección, pero se están burlando de Jesús. ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Me encanta la respuesta de Jesús. Versículo 29, mire conmigo. Entonces respondiendo les dijo, erráis. Mire cómo empieza Jesús. No empieza a decirles, ay, mire qué bueno que ustedes creen en Dios y que leen la Escritura, somos hermanos en Cristo. No. Erráis.
¿Qué les dijo el Señor? Ustedes están completamente equivocados, señores. Aunque lean la Escritura, aunque tengan la Biblia, aunque tengan esto, ustedes están en un error. 100% equivocados. Ahora nosotros somos un poco más diplomáticos, ¿no es cierto? No, son nuestros hermanos, son los que no creen lo mismo que nosotros, pero mire que no hay tales. Y más adelante, si usted lee el capítulo 23, Jesús les dijo, son sepulcros blanqueados, son, les dijo, los trató como quiso. Pablo les dice en Filipenses 3, perros. Yo no he llegado hasta ahí, hermano, se los confieso. Pero Pablo les dice, estos son perros, dice. Y ni les digo cómo les dice Pedro y cómo les dice Judas. Que si Judas hubiera tenido a uno de estos sectarios enfrente, lo golpea, hermanos. Es que bravo Judas, bravo. Le llama desarraigados, árboles otoñales, nubes sin agua. Bueno, les dice como quiere. Jesús les dice, erráis. Versículo 29, mire, ignorando las Escrituras. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ellos ignoraban la Escritura? ¿Sí o no? Es que no se animan. No, ellos conocían la Escritura. Ellos la recitaban. ¿Cuál era su error? La interpretación. La interpretación. Y lógicamente una mala interpretación lo llevaba a una mala praxis. ¿Sí? Eso no falla. Una mala interpretación de la Escritura nos lleva a una mala práctica. Ellos tenían el grave error de interpretar mal la Escritura. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Porque también ignoran el poder de Dios. ¿Sabe lo que dice Jesús aquí? Si Dios creó todo esto, ¿será para Dios difícil resucitar a alguien que está hecho polvo? No, dice, eso no es ningún problema para Dios. Versículo 30. Pero en cuanto a la resurrección, y aquí está la respuesta de Jesús, preste atención a esto. Dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay gente que cree que nosotros vamos a andar con alitas allá volando para... No. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Los ángeles no tienen papá ni mamá, no tienen esposa, no tienen hijos, no hay ese tipo de relación parental en el cielo. Hay gente que siempre me pregunta, pastor, ¿y nos vamos a conocer? ¿Y yo voy a estar con mi esposa? Por favor, hermano, deja de estar pensando en eso. No te bastan los años que viviste aquí. ¿Ah? Y también quieres ir a la tortura allá. ¿Ah? No, claro, todos nos vamos a conocer. Yo les voy a conocer, ustedes me conocerán, pero no tendremos ese tipo de relación parental. No habrá ese tipo. Allá tendremos una mente completamente diferente. Una mente diferente. Pero mira el versículo 31, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, esta es una pregunta retórica? Claro que lo habían leído. El problema es que no lo habían interpretado. Mira el versículo número 32. Bueno, repito el verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hermano querido, yo le hago una pregunta. ¿De dónde Jesús sacó eso? Primero hace la cita. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la cita? Mira la cita. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Dios. ¿Dónde lo dijo? En el monte Sinaí o en el monte Horeb, que es lo mismo. ¿A quién se lo dijo? A Moisés, en el pasaje de la zarza en Éxodo 3:6. La zarza está ardiendo, Moisés se acerca y le dice Dios, Moisés, Moisés, no te acerques, quite tu calzado. Y luego le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora, mire, Cristo solo hace esa cita de lo que Dios dijo. Y luego
hace una interpretación. ¿Dónde está la interpretación? Porque esto no está ya en Éxodo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas dice, porque para Él todos viven. ¿Sabe cómo se llama eso? Interpretación. Se lo explico de esta forma. Dios llamó a Abraham y le dijo, yo soy tu Dios. ¿Ok? Luego llamó a Isaac y luego llamó a Jacob. Fíjese bien. Abraham murió. ¿Y sabe usted cuántos años hay entre Abraham y Moisés? 4 siglos. 400 años. Entre la promesa y la ley. Eso está en el libro de Gálatas. 430 años, dice Pablo. Primero vino la promesa y luego la ley. Pero cuando Dios llama a Moisés, ¿cuántos años tenía Abraham de muerto? Suponga que tenía 300 años de muerto Abraham. ¿Qué había de Abraham ya? Nada. Absolutamente. Pero Dios le dice en Éxodo 3:6, ¿yo qué? ¿Yo qué? Soy. Ese verbo es el único que interpreta a Jesús, porque ese verbo está en presente. ¿Se dieron cuenta? No dijo, yo fui el Dios de Abraham. Eso es pasado. Eso es interpretación. Un verbo interpreta a Jesús. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Aunque para ti ellos están muertos, para mí están vivos, aquí están. Por eso dice, Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. Eso es tener una sana, ¿qué? Interpretación de la Escritura. Un verbo no está en presente solo porque se le antojó al escritor. O no está en pasado solo porque se le antojó al escritor. O no está en futuro solo porque se le antojó al escritor. Todo eso tiene sentido en la Biblia, hermano. Esa es una interpretación normal, sana y edificante para la iglesia. Mira el segundo ejemplo, Lucas capítulo 4. Vaya conmigo a Lucas 4. Dice la palabra del Señor así. Lucas 4, versículo 16. Lucas 4, 16. ¿Están conmigo? ¿Sí? Mira el verso 16. Vino a Nazaret, Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aclaro, no se le dio una Biblia así, ¿ok? Los libros en el tiempo de Jesús eran rollos, y eran rollos grandes, algunos enormes, porque eran pieles de animales, algunos de ellos. Y no estaban de esta forma, sino escritos y tenían un pedazo de madera aquí, un rollo de madera, y se iba enrollando y desenrollando, y se desenrollaba y se enrollaba. No tenía capítulos ni versículos, era un solo texto. No tenía títulos, así como tenemos aquí nosotros, que por ejemplo aquí dice Jesús en Nazaret. Eso no existía. Eso fue inventos que se le fueron poniendo a la Biblia después. ¿Okay? Y a veces esos títulos nos pierden mucho. Los capítulos a veces nos pierden. Nos parece que solo el capítulo 1 o solo el capítulo... No, si eso fue escrito de un solo. Ahora, Jesús va desenrollando y enrollando y va desenrollando y enrollando hasta que encuentra esta lectura. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro. ¿Se dieron cuenta? Leyó su porción, la escogió, la miró detenidamente, dijo, esto es lo que quiero leer, y enrolló el libro. Vaya conmigo a Isaías 61 ahora. Mire conmigo Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Mire conmigo, por favor.
Esta es la cita que el Señor lee. Mírela. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Que los libros en ese tiempo no tenían ni capítulos, ni versículos, ni nada. O sea, era un solo escrito. Un solo. Pero el Señor agarra este párrafo, que ahora aquí lo pusieron en el capítulo 61, y dice así. Voy a leer para ustedes versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y enrollando el libro, ¿se dieron cuenta? Pero el pasaje de Isaías no termina ahí. ¿Qué dice aquí el verso 2? Y el pasaje sigue. Yo te hago una pregunta, ¿y por qué leyó solo hasta ese pasaje el Señor? Solo hasta esa parte. ¿Por qué la leyó hasta ahí? Te lo voy a explicar rápidamente. Porque lo que el Señor leyó, hermano, se cumple en su primera venida. Pero de ahí en adelante es segunda venida. ¿Te das cuenta? Cuando dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, ya eso es segunda venida. Eso es interpretar correctamente la Escritura. Por tanto, predicar no es hablar mis inventos, es estudiar la Biblia, es dedicar tiempo, ver los contextos, ver las palabras, ver la gramática, ver tantas cosas para explicar con claridad a la gente. ¿Cuál es la tercera marca de una iglesia saludable? Hace una sana interpretación y predicación de la Escritura. La cuarta marca, mis hermanos, es que predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos 2. Si ustedes se dieron cuenta, en la palabra de Dios que nos da aquí Lucas, narrando el sermón de Pedro, todo el sermón está centrado ¿en qué? En Jesús, ¿no es cierto? Jesús Nazareno, este Jesús, el cual, todo centrado en el Señor Jesucristo. Versículo 36, mire conmigo por favor, Hechos 2:36, regresemos a Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, la palabra aquí quiere decir, no tengan ni la más mínima duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro termina su sermón aquí diciendo, a ese Jesús que ustedes mataron, que lo vieron débil, que lo abofetearon, que lo clavaron, que lo escupieron, que lo golpearon, que lo latigaron, todo lo que le hicieron. En esa debilidad que ustedes vieron en él y lo vieron muerto y lo vieron sepultado ahí, el Señor lo resucitó y ahora lo exaltó y le ha hecho Señor. Curioso, la palabra aquí es el Rey del universo, el amo y Señor, pero no solamente es el Dios, el Rey del universo, el Curios, sino también es el Cristo, el ungido de Dios. Y sabe que esto quiere decir, Él es el único Salvador. No hay nadie más que te pueda ayudar. Una verdadera iglesia proclama a Jesucristo como la única esperanza para el hombre. La verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que predica el verdadero evangelio. Ahora hay un montón de evangelios, hermanos. Hay una cantidad de evangelios. Pablo le dice a los de Gálatas, o a los de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué dice? No es que haya otro evangelio, pero hay algunos que pervierten el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio solo es uno, hermanos, no hay más. Y es el único evangelio que tenemos que predicar. ¿Cuál es el evangelio? Pablo lo dice en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que apareció y que fue exaltado hasta lo sumo y es el único Salvador. Que su muerte es para la salvación del ser humano, sustituye al hombre en la cruz del Calvario. Y ahora es la única esperanza de salvación. Esta gente escucha el mensaje de Pedro, lo entiende,
el Espíritu Santo los redarguye, y ahora miren el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Me gusta la respuesta de Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Hay que predicar en contra del pecado. Una iglesia que no ataque el pecado es una iglesia carnal, que va permitiendo que sus miembros vivan vidas desordenadas y que los impíos no se conviertan. Fíjense que Pedro no les dijo aquí: bueno, miren, podemos pensar a ver cuánto le van a dar a Dios de ofrenda si quieren. Una señora estaba diciendo recientemente: a puro dinero voy a sacar tus hermanos del infierno, le decía a la gente. A puros dólares vamos a sacar a tu gente del infierno. Son falsos evangelios. En este tiempo de la pandemia hemos tenido que usar las redes sociales y predicamos a través de Zoom. Y alguna gente se nos ha estado uniendo a la congregación. Y hace unos meses atrás, 3 o 4 meses atrás, estaba visitando yo una familia nueva, una linda familia, y platicando con ellos, me dice su esposa: mire, la esposa de este señor, mire, pastor, yo he asistido a la iglesia por muchos años, pero hasta que usted predicó yo me pude convertir. Yo recibí a Cristo hace poco, porque nunca había escuchado el evangelio. Recuerdo que cuando murió mi abuela, yo sabía que iba a llegar la familia nuestra, que es de la religión tradicional, y dije: va a ser un tiempo de compartirles el evangelio. Y tuvimos un culto como a las 7 de la noche, y cuando terminamos, ya eso de las 10 de la noche, les digo a mis primos, porque teníamos un salón ahí en la iglesia donde velábamos a la gente, les digo: ¿quieren subir y conocer la iglesia? Yo no quería que conocieran nada, si nosotros no tenemos que estar enseñando nada. Lo que quería era subirles y agarrarlos ahí. Sí, dice, vamos a conocer. Y me los subí y les enseñé todas las instalaciones y luego los senté. Les digo: siéntense, vamos a platicar. Les digo: miren, primos, yo me crié con ustedes, yo les amo mucho y no quiero que se vayan al infierno. Y les prediqué el evangelio. Y una de ellas, que es médico, bueno, era médico porque murió recientemente de COVID, me dice: mira, yo quiero decirte algo. Yo tengo tanto tiempo de estar asistiendo a la iglesia y hasta hoy yo escucho el evangelio. Nunca lo había escuchado. Recuerdo que una vez llegó una señora, me dice mi prima, y predicó y muy saltaba y brincaba y hacía tantas piruetas ahí, cosas. Y al final dijo: ¿cuántos esta mañana sintieron algo? Levanten la mano. Y yo levanté la mano, dice, porque estaba emocionada la cosa ahí en la iglesia. Y dijo: bueno, ustedes ya recibieron a Cristo como Salvador. Me dice: yo no sabía eso. Hoy quiero recibir a Cristo. Y esa noche mi prima le entregó su corazón a Cristo. Una verdadera iglesia es la que predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Un mensaje de arrepentimiento. Mira el versículo número 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiere decir, poniendo a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que el Señor quiere. Que prediquemos el evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué es el evangelio, hermano? El evangelio es Cristo. Si usted quita a Cristo, no hay evangelio. Su persona, su obra, su muerte, su resurrección, su vida, eso es el evangelio. Y tiene que exponerle al hombre su miseria. Hay un ministerio muy bueno, se llaman los navegantes. No sé si existen todavía. Pero ellos dicen, ellos son muy buenos para evangelismo. Si la gente no entiende que es pecadora, ni le siga predicando el evangelio, porque entonces no tiene que arrepentirse. La gente tiene que entender que es pecadora, que se va a ir al infierno. Recientemente, un pastor de aquí de Houston, muy famoso, dijo:
en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación de aquí, no recuerdo si fue CNN o quién fue, pero ahí está en las redes. Cuando le preguntaron, ¿qué opinas del infierno? ¿Sabe lo que dijo este caballero? El infierno es un mensaje de los 60s. Ya no debe ser predicado hoy eso. Eso asusta a la gente. Pues yo no sé si Cristo era anticuado, pero el que más habló del infierno fue Cristo. Usted no encuentra un predicador que le hable más del infierno que Cristo, una y otra vez, una y otra vez. La gente tiene que entender lo que es el evangelio. Que la gente no venga aquí y salga y un día que esté allá y diga, mire que yo estuve asentado en la iglesia Palabra de Vida y nadie me predicó el evangelio. Todo el que venga aquí tiene que salir evangelizado. Si él recibe a Cristo, gloria a Dios. Y si no, es su problema. Es su problema. Pero que él entienda que es pecador, que necesita arrepentimiento y que solo Cristo lo puede salvar. Y por último, hermanos, siempre mi amada hija me regaña cuando digo por último. Dice, decir por último y predicas 1 hora más. En quinto lugar, una iglesia sana, saludable, es aquella que se establece sólidamente. Mira el versículo número 42. Termina diciendo, bueno, voy a leer el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Esta palabra es clave, es una palabra fuerte en el original, hermanos. Proscartereo es la palabra. La palabra cartereo quiere decir estar firme, estar sostenido. Pero Lucas le agregó la palabra pros, que es estar doblemente firme, estar muy afirmado. Una iglesia verdadera de Cristo es aquella que se establece con miembros sólidos, con personas que asisten, con personas que se comprometen, con personas que están aquí cada domingo y que no solamente son cristianos del domingo, sino que son cristianos de la semana, son cristianos en el trabajo. Dice, mira el versículo 42, y perseveraban. La palabra aquí quiere decir, queridos hermanos, persistir con firmeza ante toda adversidad, ante cualquier tentación, ante cualquier cosa. Hoy vivimos en tiempos donde la gente es nómada en las iglesias. Hay gente que ha repasado todas las iglesias de Tampa y de todas las lugares. Ya fui ahí, ya fui allá, ya fui allá. Nunca se establecen en ningún lado. Es gente que no crece, es gente que no madura, es gente que no tiene compromiso, es personas que son aves de paso. Si usted está aquí, vive aquí, establezcase como miembro. Dice perseveraban. La palabra aquí es fuerte. Quiere decir estar firmemente establecido en un lugar. 4 cosas. 1, perseveraban en la enseñanza. La palabra es didaje. En el contenido bíblico que aprendían de sus líderes espirituales. Una iglesia necesita líderes espirituales que enseñen, donde la iglesia se establezca, se consolide, que cada miembro se edifique y se afirme en Cristo. Me acuerdo que cuando estábamos niños ahí en mi casa, por ahí nació un limoncito. Y un día limpiando ahí me dice mi mamá, mira, ese limón es bueno, pero hay que arrancarlo y ponerlo en otro lado. Y entonces lo arrancamos, lo saqué y me lo llevé y lo sembré en otro lado. Luego me dice mi mamá, como a los 3, 4 meses, no, fíjate que pusimos mal ese limón ahí, hay que quitarlo. Entonces fui, lo escarbé, lo saqué y lo fui a poner a otro lado. Luego me dice, no, ese limoncito ahí, es que ahí no nos va a servir, allá sí. Y al final lo pasé por otro lado. No pasó de esta altura, mire. Nunca creció ese limoncito.
años y años y estaba igual. No producía nada hasta que un día se arrancó y se botó. A veces así hay cristianos que andan de iglesia en iglesia, nunca crecen, nunca producen, nunca dan fruto, porque no se establecen en la doctrina bíblica. Dice, perseveraban en la doctrina. Tú tienes que aprender doctrina. Tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, en la comunión. Mira lo que dice el versículo 42. En la comunión unos con otros. Esta palabra me encanta porque es la palabra koinonía. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra koinonía aquí, hermano? La amistad profunda de hermanos. Una hermandad. Si tú no haces amigos, hermandad en la fe, no vas a crecer, no vas a establecerte. Hay gente que dice, mira, que mira, a mí no me dan la mano. Pues ve a darle la mano, hombre. ¿Cuál es el problema? Ve y saluda. Es que mira, que a mí nadie me llama. Decirle, hermano, ¿me prestas tu teléfono? Yo te llamo mañana. Claro. Comprométete. Conoce los hermanos. Ámalos. Tercero, en el partimiento del pan. Probablemente esto tenga que ver con la Santa Cena o con algunas comiditas que se hacían en casa, así es que invítense unos a otros. Y por último, en las oraciones. Hermano, hay dos fundamentos que van a establecer tu vida, la palabra y la oración, junto con la comunión de los santos. Son tres cosas que no deben faltar para que tú puedas crecer, para que sea una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia de Cristo. Y aquí tenemos las 5 cosas que nos dice la palabra de Dios. Número 1, Cristo el centro de esta iglesia. Todo debe girar para gloria del Señor. Él debe de ser el centro. Segundo, la palabra de Dios debe gobernar cada cosa que se hace en la iglesia. Tercero, una sana interpretación de la Escritura. Tú tienes que tener gente que explique la palabra y que tú puedas entenderla y que le explique con claridad. Cuarto, ¿qué dijimos? Ya se les olvidó, ¿verdad? La predicación sana del Evangelio. Y quinto, establecerse sólidamente como iglesia. Que toda esta comunidad aquí sepa que aquí hay una verdadera iglesia de Jesucristo, bien establecida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso. Bendice a mis hermanos. Que Cristo sea el centro de esta iglesia, Señor, de su adoración, de su canto, de todo lo que se hace aquí, que sea para honra y gloria de tu nombre. Padre, establece esta iglesia de manera sólida, firme, y que todo sea para honra y para gloria de tu nombre. Que sea una iglesia que predique el Evangelio, donde aquí la gente puede encontrar realmente el mensaje que necesita para la salvación de su alma. Que puedan ser salvos miles de personas a través del ministerio de esta iglesia, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Edifica este pueblo. Que tu pueblo aquí pueda crecer y vivir para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.